Hola a todos y bienvenidos. En este módulo vamos a estudiar cuáles son las generalidades sobre pilas de combustible. Las vamos a presentar en sociedad, vamos a estudiar su fundamento de funcionamiento, es decir, su fundamento electroquímico, veremos cuáles son la estructura básica de una pila de combustible y sus características fundamentales, y también echaremos una ojeada a cuáles son las aplicaciones más importantes en la actualidad en pilas de combustible. Veremos todos estos conceptos de una forma mucho más detallada más adelante en otros módulos del curso. Una pila de combustible no es más que un sistema electroquímico que permite obtener energía eléctrica directamente a partir de la energía química contenida en los compuestos que participan. Esto tiene lugar mediante el transcurso de dos reacciones redox, de reducción y oxidación, y en determinadas condiciones el único compuesto de residuo que se obtiene es el agua, lo cual hace que este tipo de tecnología sea especialmente interesante desde un punto de vista medioambiental. Como la conversión es directa y no requiere de etapas intermedias, este tipo de tecnologías es más eficiente desde el punto de vista energético que cualquier otro tipo de tecnologías de obtención de energía eléctrica. Este sería el esquema general de una pila de combustible y estas son sus partes fundamentales también. Vemos que existen ánodos y cátodos, que son los electrodos donde tienen lugar las reacciones de reducción y oxidación, y justo en medio un electrolito que separa ambas partes de los electrodos. Es importante que las reacciones electroquímicas tengan lugar en sitios físicos distintos de la pila para que exista un flujo neto de electrones de una parte a la otra y así poder aprovechar eso para la producción de electricidad. Sin embargo, este tipo de esquemas, que es este mismo que vemos aquí, proporciona una potencia eléctrica muy baja de apenas 1 voltio por cada celda, y es interesante repetir esa estructura tantas veces como deseemos para aumentar así la potencia eléctrica. Sí, pues, en los montajes industriales lo que vamos a tener son un montón más de elementos como las placas que enganchen celdas contiguas o los colectores de corriente que nos permitan amplificar la señal, es decir, aumentar la potencia y utilizar esto en aplicaciones industriales. Con ese empaquetamiento del que hemos hablado en la diapositiva anterior, conformando el núcleo central de una planta de producción eléctrica, podemos montar todo el esquema general para obtener un proceso a nivel industrial. Partiríamos entonces de un combustible, que puede ser un combustible comercial, vamos a tener que someterle a una serie de reacciones, una serie de procesos para obtener al final un gas rico en hidrógeno, en el caso de que la pila de combustible opere con hidrógeno como combustible, y también vamos a tener que acondicionar la señal eléctrica de salida para su transporte como una corriente alterna o según nos interese. Además, hay otras operaciones asociadas secundarias a la recuperación de calor y a la mejora de la eficiencia energética. Este es un esquema general, pero dependiendo del tipo de planta podemos obtener infinidad de esquemas. Algunas de las ventajas básicas que ya hemos mencionado sobre las pilas de combustible son, por ejemplo, la alta eficiencia del proceso, que está en torno al 50%. Siempre nos va a proporcionar un proceso de mayor eficiencia que procesos relacionados con combustiones y con intercambios térmicos, y eso en parte es debido a que se trabaja a temperatura constante, se evitan los gradientes de temperatura. Además, como ya hemos comentado, en el mejor de los casos tendríamos un impacto medioambiental nulo porque se va a trabajar con compuestos de pocos carbonos en las moléculas y así pues generando prácticamente agua, y las emisiones son realmente bajas. Otras características dignas de mencionar son las que aparecen aquí. Vemos que la conversión es constante, es decir, es un proceso que puede operar de forma continua y no existen partes móviles, lo que evita de alguna forma la degradación de los componentes. Además, es una operación que se puede modular muy fácilmente, recordemos la diapositiva anterior con el empaquetamiento, y es fácilmente escalable. Eso sí, hay que considerar también algunos inconvenientes del uso de las pilas de combustible. El más importante probablemente sea el alto coste de instalación. Este tipo de plantas tienen una difícil amortización y en parte eso es debido a que no existe demasiada infraestructura hasta el momento. En la actualidad existen muchas plantas de producción de electricidad a partir de pilas de combustible,
pero digamos que la expansión de este tipo de tecnología a otro tipo de aplicación que sea más accesible al ciudadano de a pie es más compleja por motivos que veremos en otros módulos, como por ejemplo hidrógeno que pueda utilizarse en pilas de combustible para vehículos eléctricos. Además, hay algunas aplicaciones que requieren de temperaturas altas, con lo cual sí que tenemos problemas con los materiales, y es una tecnología en general poco familiar para la industria energética, aunque esto, como se podrá ver a lo largo del curso, está cambiando. Simplemente mencionar algunas de las aplicaciones más importantes de las pilas de combustible. La aplicación más rentable es sin duda la aplicación de mayor escalado, es la aplicación en plantas industriales de producción de energía eléctrica. Pero también existen otro tipo de aplicaciones de menor volumen energético, como los generadores de potencia para aplicaciones portables o para aplicaciones estacionarias. Veremos también en algunos módulos cuáles son los problemas potenciales de este tipo de tecnologías en aplicaciones portátiles. Por otra parte, existen pilas de combustible que son de potencia muy baja y que también están ya en el mercado, y también estudiaremos cuáles son los inconvenientes de este tipo de sistemas. Y nada más, espero que disfrutéis del curso, de los distintos módulos y que tengáis ya una idea de lo que es una pila de combustible. Gracias por vuestra atención.